participación ciudadana. Ya el reglamento del CEIA nos define esto. Es un proceso a través del cual los ciudadanos intervienen de buena fe, con transparencia, veracidad, tanto de manera individual como colectiva, en la definición y aplicación de las políticas relativas al ambiente. Y por el otro, en un proceso de toma de decisiones públicas sobre materias ambientales vinculadas estas a la ejecución y fiscalización de los proyectos. Asimismo, el proceso de participación ciudadana es aplicable en toda la etapa de la evaluación ambiental, sean las categorías de declaración de impacto ambiental, de estudios de impacto ambiental semi-detallado o estudios de impacto ambiental detallado. ¿Y cuáles son los principios que rigen el proceso de participación ciudadana? Pues bueno, les expondré los principales. La inclusión. Esta busca incentivar la participación de las mujeres y de los grupos vulnerables. SENACE, por ejemplo, ya cuenta con 2 documentos importantes, ¿no?, que han sido aprobados en el 2018. Estos documentos son la Guía para la Participación Ciudadana con enfoque de interculturalidad para la certificación ambiental y los lineamientos para promover la participación de la mujer en el proceso de certificación ambiental. Transparencia. Esto busca velar que la información sea veraz y de fácil acceso. Nosotros, por ejemplo, en SENACE, ya con el simple hecho de ingresar a nuestra página web, ustedes pueden tener acceso a los estudios de impacto ambiental que venimos evaluando, entre otro tipo de información, claro está. Tercero, accesibilidad. Se busca facilitar que los ciudadanos tengan acceso a la información útil y de fácil comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en SENACE garantizamos que la información que le llegue a la ciudadanía, ¿no?, sea sencilla, eficaz y oportuna. Diálogo continuo. Busca generar una comunicación constante entre las autoridades, los titulares y la población local. En SENACE nosotros hacemos labores de articulación regional en todo el país, ¿no?, y de esa manera buscamos fomentar la capacitación de las personas en estos temas de certificación ambiental y también formar vínculos, ¿no?, con las personas que están, con la ciudadanía en general. Siguiente. ¿Y qué actores intervienen en los procesos de participación ciudadana? Son 3 los principales, ¿no? Son 3 los actores. El titular, que es aquel que propone los mecanismos de participación ciudadana, y la autoridad competente, en este caso SENACE, que es el que evalúa esas propuestas de mecanismos de participación y también dirige los talleres y audiencias. Finalmente, la población, que es la que participa en los procesos de participación ciudadana. ¿Y cómo es este proceso de participación ciudadana? Primero, es un derecho. Es un derecho porque busca que la persona acceda a información pública sobre el proyecto de inversión que se va a implementar. Y segundo, porque también buscamos que se presente una opinión fundamentada, que puede ser escrita o verbal. Es un deber. ¿Por qué? Porque busca que esta participación sea responsable en la toma de decisiones. Y finalmente, es un proceso, ya que se da en todas las etapas del estudio de impacto ambiental. Como pueden ver en esta pequeña imagen, lo podríamos agrupar en 3 grandes etapas. Una etapa antes de la elaboración, una etapa durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y una tercera etapa que es durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. ¿Y qué se ve en cada una de estas etapas? A manera general, en la etapa antes de la elaboración del estudio, lo que se busca es presentar a la consultora que va a realizar el estudio de impacto ambiental y se busca enseñar a la población el derecho de participación y qué es lo que correspondería a ellos, tener un alcance mucho más general, ¿no? Durante la elaboración ya lo que se presenta aquí a la población son los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental y también el tema de la línea base. Y finalmente durante la evaluación ya lo que se presenta nuevamente la línea base ya más centrada, ya elaborada y también se presentan los posibles impactos que van a realizarse, se va a generar por este proyecto, así como también las medidas que se van a tomar para mitigarlos. Algunas consideraciones generales para la participación ciudadana. Se desarrolla de manera previa a la toma de decisiones en el proceso de evaluación ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que realizarse antes de que nosotros otorguemos la certificación ambiental. No puede haber otorgamiento de certificación ambiental sin participación ciudadana. Segundo,
los mecanismos de participación constituyen instrumentos tanto de difusión de información como de generación de espacios de diálogo, ¿no? Donde ustedes ya formulan sus sugerencias, opiniones, observaciones. Tercero, el proceso de participación ciudadana se registra totalmente, ¿no? Todo ese proceso se registra y también se registran los resultados de este proceso. Asimismo, todas las opiniones que ustedes nos remiten en este proceso también son registrados, así como las respuestas que se brindan a las mismas. Última, los mecanismos de participación ciudadana, como ya lo veníamos diciendo, están en todo el proceso de rectificación ambiental, pero asimismo también están en la ejecución misma del proyecto de inversión. ¿Y dónde está recogido todo esto? En un documento que se llama el Plan de Participación Ciudadana. Entonces, las reglas de juego están situadas en este documento y asimismo en los reglamentos y procedimientos señalados en la normativa correspondiente. Hablando de normativa, esta pequeña lámina les expondrá de manera general cuáles son los instrumentos normativos. Como pueden ver, arriba tenemos los 3 normas transversales que se pueden decir que se aplican a todos los sectores a cargo del SENACE, pero cada uno de estos sectores tiene sus particularidades, tiene sus propias normas, ¿no? Como en minería, en hidrocarburos, en electricidad, en transportes y en agricultura. En residuos solo es un caso particular porque este no cuenta ni con reglamento de participación, ni con reglamento de protección ambiental, ¿no? Entonces, en estos casos se utilizan estas normas base o transversales, como nosotros le llamamos. ¿Y qué es el plan de participación ciudadana? Se estarán preguntando. Bueno, este plan de participación ciudadana, como ya les comentaba, es un documento. Es un documento donde el titular describe todos aquellos mecanismos que va a implementar a lo largo del proceso de participación ciudadana. Asimismo, se busca que la población se involucre, ¿no?, en esta toma de decisiones, como a través de intercambio de opiniones, con sus sugerencias. Entonces, ¿qué quiere decir? El plan de participación ciudadana, aparte de los mecanismos, nos dice cómo los debemos implementar, establece un cronograma y tiene esa finalidad de que ustedes participen, no garantiza esa participación. Y es evaluada por el SENACE. Finalmente, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que venimos aplicando, ¿no? Se pueden dividir en 2 grandes bloques. Los que comúnmente llamamos mecanismos obligatorios, que son los mecanismos que siempre tienen que estar presentes en todo el proceso de participación ciudadana, entre los cuales tenemos, y son los talleres participativos y las audiencias. Una gran diferencia entre estos 2 documentos, que los talleres participativos se pueden dar en todo el proceso de evaluación ambiental, ¿no? Y buscan conocer una percepción de la población involucrada. Por su parte, la audiencia pública es un mecanismo que solo se da en la evaluación del estudio de impacto ambiental y busca recoger, ¿no?, y registrar los aportes que ustedes brindan. Por el otro lado, los mecanismos complementarios, como su nombre lo dice, complementan allá a los mecanismos obligatorios y se determinan en base a las características del proyecto, el área donde se va a desarrollar, la población y otros tipos de características más. ¿Está? Correcto. Muchas gracias por la espera. Bueno, como les señalaba, ahora vamos a comenzar con el mecanismo de participación ciudadana adecuados al tiempo de COVID-19. Para ello nos remontamos a marzo de este año. Ante la llegada del COVID-19, el Gobierno Nacional realizó la declaración de emergencia sanitaria a través del Decreto Supremo 008-2020 SA, el cual ha sido prorrogado a través de varios decretos supremos y actualmente está vigente con el Decreto Supremo 031-2020 SA. Asimismo, realizó la declaración de estado de emergencia nacional a través del Decreto Supremo 044-2020 PCM, el cual en este momento se encuentra vigente el Decreto Supremo número 184-2020 PCM. Este es el que se encuentra vigente actualmente. Entonces, en este momento todavía nos encontramos tanto en emergencia sanitaria como en estado de emergencia nacional. Asimismo, el gobierno realizó la emisión de varias normas
con contenido de medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus, sobre todo medidas sanitarias. También realizó la emisión de varias normas de contenido económico a fin de afianzar y de mejorar nuestra economía. Entre ellas, el Decreto Legislativo 1500. El Decreto Legislativo 1500 establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto del COVID-19. En el artículo 6 del Decreto Legislativo 1500 dispone la adecuación de mecanismos de participación ciudadana, pudiendo utilizarse medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible y así lo determine la autoridad competente. El Decreto Legislativo 1500, en su artículo 6, acá lo vamos a ver a mayor detalle, establece en su numeral 1 que se adecúan en su desarrollo e implementación los mecanismos de participación ciudadana de todos los instrumentos de gestión ambiental, de acuerdo con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional. En su numeral 2 nos señala que esta adecuación se va a adecuar a las características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación según sea posible y así lo determine la autoridad ambiental competente. Asimismo, da otras consideraciones que son que la población pueda contar efectivamente y oportunamente con la información del proyecto de inversión, que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, que se identifique el ciudadano que interviene en el proceso de participación y que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios, cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes. Asimismo, señala que estas disposiciones van a ser temporales, es decir, mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la autoridad de salud. En ese sentido, y para una mejor aplicación de este Decreto Legislativo 1500, el SENACE elaboró criterios y pautas para que sea de la mejor manera posible realizar la evaluación de los planes de participación, ciudadana evaluados por las direcciones de línea de evaluación. Como vemos y como ya nos ha explicado muy bien Jackie anteriormente, los mecanismos de participación ciudadana son los mecanismos obligatorios y los mecanismos complementarios. Vamos a repasar rápidamente lo que ya nos ha explicado ella. Los mecanismos obligatorios son talleres participativos y audiencias públicas, que estas son en su mayoría en todos los sectores, y los mecanismos complementarios, entre otros, serían la oficina de información, distribución de material informativo, equipo de promotores o facilitadores, buzón de sugerencias, visitas guiadas, entrevistas, encuestas, casa abierta para el caso de hidrocarburos. Entonces, como vemos, todos estos mecanismos obligatorios y complementarios son mecanismos presenciales, por no decir todos son presenciales. Entonces, habría, de acuerdo a las normas sanitarias y al Decreto Legislativo 1500, era necesario hacer su adecuación de estos mecanismos obligatorios y complementarios. En ese sentido, como les señalé, se elaboraron estos criterios y pautas para que sean tomados y tomados en consideración como recomendaciones para los órganos de línea. Asimismo, como uno de los primeros criterios que se establecieron fue que necesariamente solo aquellos mecanismos de participación ciudadana eran los que no se podían realizar. Esto parece algo obvio, pero tenía que ser bien señalado y que no cabiera duda con respecto a la adecuación de a qué mecanismos debían de ser adecuados. Asimismo, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, para talleres participativos y audiencias públicas, como mecanismos obligatorios. En la convocatoria
el pegado de carteles y las entregas de cartas u oficios de invitación podrían ser realizados a través de medios electrónicos y virtuales. Por ejemplo, el correo electrónico para el caso de los oficios de invitación y las redes sociales o plataformas virtuales Zoom, Teams para el caso de pegados de carteles, que es parte de las acciones de la convocatoria. Así como otros medios de comunicación no presenciales, también podían ser la radio y la televisión, conforme a los plazos, etapas y actuaciones establecidas según sus normas sectoriales. Esto es también bastante importante de señalarlo. Se establece que todos los plazos, las etapas y actuaciones que están establecidos en el marco legal de cada sector, es decir, en sus normas sectoriales de participación ciudadana, tenían que ser cumplidas como tal y solamente se hacía la adecuación respecto al medio del mecanismo de participación ciudadana. Durante el desarrollo de estos talleres participativos y audiencias públicas, también las actuaciones que no podían ser realizadas de manera presencial se adecúan. Entonces, pueden ser realizados a través de radio, televisión u otros, tomando en consideración las características del área de influencia del proyecto. Asimismo, se señala que se podrá utilizar materiales didácticos, videos, maquetas, infografías, dinámicas, fotos u otros que faciliten la comprensión de los participantes. Esto generalmente también se encuentra en la mayoría de normas sectoriales de participación ciudadana, pero era importante recalcar y señalar que estos materiales didácticos que también se realizaban presencialmente podrían ser adecuados al medio que se estaba utilizando, ¿no? Que se estaba proponiendo. Les vamos a señalar, ya les hemos señalado algunas pautas y adicionalmente se debe considerar principalmente las características socioculturales de la población, es decir, se tiene que realizar un análisis del idioma. De repente no solamente es el idioma castellano que predomina en la zona, sino hay otros idiomas y se tienen que tomar las previsiones suficientes para que a través de estos medios también se realicen la difusión en otro idioma. El nivel de educación, el nivel de alfabetismo, entre otros. También se tiene que realizar el sustento de idoneidad de los medios escogidos. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que sustentar que la población donde se va a realizar estos talleres y audiencias cuenten con las condiciones necesarias para la recepción del mensaje a difundirse y de los medios para realizar los aportes. Es decir, se tiene que hacer una evaluación sobre la cobertura de electricidad, cobertura telefónica, de internet y el acceso que se tiene a ellos. Asimismo, la disponibilidad de los medios a usarse. ¿Esto qué quiere decir? Que la población tenga también los equipos, es decir, tiene que haber una evaluación de si la población dispone de radio, de celular, de televisores, de equipos electrónicos a través de los cuales se van a realizar estas difusiones. También los usos y costumbres de la población de dichos medios. Se tiene que realizar también una evaluación si la población está acostumbrada a usar estos medios que se están proponiendo, para que es necesario revisar y no se pueda utilizar un medio a través del cual la población no está acostumbrada a utilizarlo, ¿no? Los medios deben ser eficaces. Los medios deben cumplir con sus objetivos, deben cumplir con los objetivos de los mecanismos de participación ciudadana, a fin de no afectar tanto el derecho de información y el derecho de realizar sus comentarios y aportes, es decir, su derecho de participación. Puede utilizarse más de un medio para la ejecución de talleres y audiencias. Sí, así es. La idea es que si en una población
se ve que el medio, no solamente hay un medio que predomina, sino hay 2 o 3 medios, lo ideal sería que a través de 2 o 3 medios también se difunda la ejecución de talleres y audiencias. Aquí también tenemos algunos ejemplos de mecanismos complementarios. Para el caso de distribución de material informativo, tenemos el boletín, el folleto, los trípticos, las cartillas, dípticos y otros medios digitales. El spot informativo, que puede ser realizado a través de televisión, radio, plataformas, programas o microprogramas, radiofónicos, televisivos y anuncios radiales. Asimismo, pueden utilizar videos cortos. Para el buzón de sugerencias, puede haber también dispositivos electrónicos para la recepción de observaciones, sugerencias, comentarios y aportes. También canales de atención a consultas, chat, línea telefónica, redes sociales o correo electrónico. Para el equipo de facilitadores también puede haber un sistema de atención en línea. Los facilitadores se comunicarán con un grupo de personas a su cargo para atender sus preguntas. Para el caso de oficina de información, la oficina virtual también puede ser útil. Esto es en atención mediante consultas realizadas por llamadas telefónicas. También pueden haber portales de contenidos a través de páginas web, blogs, microblogs y o redes sociales. También pueden haber canales de atención virtual como el chat, línea telefónica, redes sociales y correo electrónico. Tenemos otros ejemplos también de mecanismos complementarios, visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto. Pueden ser reemplazados por la visita guiada virtual, por elaboración animada de las instalaciones y componentes del proyecto, entre otros. Tenemos criterios también para el caso de mecanismos complementarios. Se tiene que sustentar la pertinencia de escoger uno u otro mecanismo. ¿Cuál es lo mejor para la población? ¿Cuál es lo más adecuado? También se deben escoger aquellos que no favorezcan la transmisibilidad del COVID-19. Cada norma sectorial establece la cantidad de mecanismos complementarios que deben de ser realizados por el titular de un proyecto. En ese caso, se sugiere y se recomienda que se favorezcan aquellos que no favorecen la transmisibilidad del COVID-19. Finalmente, señalar que si bien estos criterios de aplicación son recomendaciones, la aplicación o no de los mecanismos no presenciales se dan caso por caso y mediante una evaluación realizada por los especialistas, verificando que no se afecten los derechos de información y participación. Acá tenemos un ejemplo de una convocatoria, que es de una audiencia pública, en donde se invita a la ciudadanía a participar de la audiencia pública no presencial. Esta se va a realizar en 2 fechas y se va a realizar a través de la radio, que es la radio Onda Azul Frecuencia. Es la audiencia pública del EIAD del proyecto Línea de Transmisión Tintaya Nueva Pumuri en 2020 KB y ampliación de subestaciones asociadas. También, como acciones de SENACE, en el contexto del principio de diálogo continuo que ya señaló Jacqueline anteriormente, desde el SENACE también se desarrollan acciones que promueven la participación ciudadana efectiva, tales como el contacto con los principales líderes y dirigentes a fin de reiterar las invitaciones que se realizan en las audiencias y talleres, ¿no? Esto es bastante importante, de esa manera también reforzamos la participación ciudadana efectiva de la población local. Avances en la implementación de las disposiciones del Decreto Legislativo 1500. Para el caso de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura de IN, se han realizado 4 audiencias. De estos, 2 corresponden al sector de electricidad y 2 al sector de transportes. Se ha realizado o se ha utilizado el medio de radio y también una plataforma, en este caso Zoom. A través de estos medios se han realizado 226 intervenciones.
También los talleres participativos. Se han realizado 8 talleres participativos en los sectores de transportes, 2 para el sector de transportes, 3 para el sector de electricidad, 2 para agricultura y 1 para el sector de salud en residuos sólidos. Se han utilizado la radio, el canal y otros como canal de cable, Zoom, Facebook y Cenace TV. Y también se han identificado 278 intervenciones. Con respecto a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos de AR, se han realizado una audiencia en el sector de electricidad y el medio utilizado fue el del Facebook, con 64 intervenciones. En el caso de talleres participativos, se realizaron 9 talleres participativos para los sectores de electricidad, agricultura, minería e hidrocarburos. Los medios utilizados fueron la radio, el canal de cable, el Zoom, Microsoft Teams, Facebook y Cenace TV. El número de intervenciones son 279. Los avances en la implementación de las disposiciones del Decreto Legislativo 1500. En el marco del Decreto Legislativo 1500 se han aprobado por la dirección, por DEAR, 6 PPCs aprobados y una modificación de PPC. Por DEIN se realizaron la modificación de 8 PPCs.